y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tú has venido, tú volverás. Te esperamos, oh Jesús. Estabas Muerto y vivo estás. Sé nuestra vida, oh Jesús. ¿Pueden tomar asiento un momento? Queridos hermanos, ya estamos en la liturgia del quinto domingo de Pascua, que es... reflexionamos cómo, a la luz de Cristo resucitado, ¿no? Somos iglesia. ¿Qué es iglesia? Es muy interesante comentarlo porque en este momento, ¿no es cierto?, las iglesias están cerradas. En todo el mundo los templos están cerrados. ¿Quiere decir que la iglesia se acabó? ¿Quiere decir que la iglesia murió? Muy al vemos viva que nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el templo material de piedras concretas, sino que somos nosotros, la comunidad, como dice San Pedro hoy día, de piedras vivas. Somos un templo de piedras vivas. Y de todos vivos de Dios. Somos nosotros la iglesia de Jesucristo. Y nuestra casa también. Si tenemos la radio prendida, o estamos viendo en internet o por televisión una misa, nos transformamos en una iglesia doméstica, porque donde dos o más se reúnen en nombre de Jesús, Él está presente en medio nuestro. Entonces también es muy significativo que en este domingo 10 de mayo, o sea mañana, estamos celebrando el Día de la Madre, el Día de la Mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia también es una madre. La iglesia, como dicen los obispos en el Vaticano II, es madre y es maestra. Y tiene como modelo, primero y privilegiado, a la Santísima Virgen, que es madre y maestra de la iglesia. Y a su vez la iglesia es madre y maestra de todos nosotros que somos hijos de ella. Entonces hoy ya celebramos con mucho cariño a nuestras mamás. Y a ellas les agradecemos porque han recibido una misión muy particular
de ser como el Espíritu Santo en sus hogares, ¿no? Sabemos que en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la persona que representa el amor es el Espíritu Santo, entre el Padre y el Hijo, esa comunión de vida, y la Madre muchas veces es quien da la vida, quien mantiene la vida, quien trae esa paz, esa alegría, y muchas veces también es el puente de unión que tiene la familia con Dios, porque generalmente es la madre la persona más religiosa en el hogar. No siempre, ¿no? A veces es el padre, pero también muchas veces lo es la mamá. Así que hoy queremos celebrar a la mamá. Y hoy tenemos una mamá aquí muy particular, que es la señora Gladys, ¿cierto? Que está ahí, no se asuste, porque está de cumpleaños, ¿no es cierto? Ella está hoy de cumpleaños, le damos un aplauso también, se lo merece. Muy bien, qué bonito poder celebrar a la madre y decir, no estamos huérfanos en nuestra iglesia, ¿no? Tenemos una mamá que se llama María. Jesús no quiso que la iglesia se quedase sin una mamá, ¿ya? Jesús, es el gran papá. El padre es el que da la vida por sus hijos, el que transmite la vida a sus hijos. Pero el papá no lo hace solo, lo hace acompañado por la madre de sus hijos. Y la iglesia tiene una mamá, que es la Santísima Virgen. Y así, queridos hermanos, todos nosotros podemos entonces reconocernos parte de esta iglesia viva que Jesús ha fundado, ¿no? Dice San Pedro en la carta que hemos escuchado, que es su primera carta, que Jesús es la piedra viva, Jesús es la piedra angular, desechada por los constructores, ¿no es cierto?, por aquellos que tenían que recibir al Mesías y acogerlo, los judíos, que fueron preparados durante siglos y siglos. Bueno, ellos desecharon a esta piedra angular que el Padre Dios ofrecía al mundo, ¿no? La despreciaron, la rechazaron y tropezaron con ella también. Y eso sucede con todo aquel que no reconoce a Jesús como Dios, como dice él hoy día acá, como el único camino cierto que lleva a la felicidad, a la vida. A Jesús como la única verdad, la verdad absoluta, verdad que libera, verdad que enaltece, verdad que nos convierte de pecadores en santos, ¿no? Aunque siempre seguimos pecando, pero en cuanto tenemos el Espíritu Santo nos vamos acercando al ideal de ser hijos de Dios. Y Él dice, sean santos, como el Padre Celestial es santo. Es este gran camino, verdad y vida que ha venido al mundo, ¿no? Ese es Jesucristo. Y entonces aceptamos que Jesús es la piedra viva. Los judíos hasta ahora no lo aceptan, pero San Pablo fue a predicar el nombre de Jesús y muchas naciones paganas se convirtieron, entre ellos nosotros. Y nos ha llegado la predicación. Por medio de algunos de los apóstoles se fue pasando la palabra de Dios de generación en generación hasta que llegó a nosotros y aquí estamos, con fe en Jesús. ¿Por qué? Porque hemos escuchado hablar de Jesús y porque esa palabra entró como una semilla en nuestra vida y fructificó. Y en ese sentido nos convertimos en piedras vivas. Somos piedras vivas de esta iglesia que Cristo ha fundado. Pero Jesús es la primera piedra, dice San Pedro. A Pedro le gusta hablar de piedra. ¿Por qué será? Porque él se llama Pedro. ¿Y quién le colocó ese nombre? El mismo Jesús, ¿no? Jesús le dijo, bien, Simón, y dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, a ti te seguimos como nuestro Salvador. Bien, le dijo Simón, eso que tú dices está inspirado por el Espíritu Santo, entonces ahora yo te digo que tú eres una piedra, no porque tenga cabeza de piedra, sino porque tú eres la piedra sobre la que voy a construir mi iglesia. Y dice, y la puerta del infierno no la podrá vencer. Entonces, Pedro es la piedra con la que Jesús inicia esta iglesia. Pero hoy Pedro, con toda humildad, dice, claro, yo soy el Papa, y después de mí vendrán otros papas, que son los representantes de Cristo en la tierra. Pero la verdadera piedra, dice este primer Papa, que es Pedro, es, ¿quién? Es Jesucristo. Él es la piedra viva, verdadera, la piedra que le da vida
a todas las demás piedras. Interesante esto, ¿no? Que no somos piedras muertas, no estamos en la iglesia ahí apoltronados y sin nada que hacer. Tenemos que estar vivos, porque si no estamos vivos, ya no tenemos lugar en la iglesia. ¿Y cómo es una piedra viva? Bueno, algo vivo tenemos que reconocer. Las plantas, por ejemplo, están vivas cuando crecen, cuando se alimentan, pero también cuando dan fruto. Quien no da fruto, dice Jesús, tiene que ser arrancado del árbol, ¿no? La rama que no da fruto se saca, ¿no? Porque no sirve. Y ahí después, cuando se seca, se le prende fuego. Porque una fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo es la vida de la iglesia? Todos somos piedras vivas porque entre todos nos sujetamos, entre todos nos contenemos, entre todos nos apoyamos, es decir, nos amamos unos a otros. Pero la primera piedra que inicia es Jesucristo. Por eso dice Pedro que Jesús es la piedra angular. Esto, para entenderlo, hay que recurrir a la arquitectura antigua. Ahora nos cuesta entenderlo porque las casas se construyen de otra manera, ¿no? Se construyen con fierros, con hormigón armado, con otro tipo de ladrillos, en fin. Pero en aquella época se necesitaba una piedra angular. Y esa piedra se ponía en un lugar estratégico y hacía presión para que todas las demás piedras y toda la otra estructura del edificio se apoyase en esa piedra. Entonces, a partir de esa piedra se podía construir y se sujetaba todo el edificio, toda la casa. Entonces, toda la casa depende de una sola piedra, y sacamos la piedra, se viene abajo la casa. ¿Quién es la piedra entonces que sostiene la iglesia? Jesús. Pero las demás piedras también se sostienen unas a otras. Todas se sostienen juntas, ¿no? En aquella época no había cemento. Había que sujetarlo nomás de alguna manera, ¿ya? Y entonces, queridos hermanos, eso significa que todos tenemos que trabajar en la iglesia. Para ser piedras vivas tenemos que colaborar para que las demás piedras continúen en esta estructura maravillosa. Porque si no estamos unidos a la iglesia, ay de nosotros. No estar en la iglesia significa que no estamos en el camino cierto, así de simple. Estoy pensando en la iglesia católica que es la que fundó Jesús. ¿Quiere decir que otras personas que no están en la iglesia católica, nuestra, apostólica, romana, no se van a salvar? No. Jesús mismo dice que tiene ovejas en varios rediles, ¿no? Pero de una manera muy mística van a salvar cualquier persona de cualquier época, de cualquier cultura y de cualquier religión, en la medida que esté unida esa persona a esta iglesia, de un modo misterioso, por un lazo invisible. Por eso que es tan importante celebrar la Eucaristía, porque sin misa no hay iglesia. Sin Eucaristía no hay iglesia. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos, pero la presencia fundamental de Jesús se da en la misa, ¿no? A través de su alma y su divinidad. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús eucarístico? El mundo simplemente se desmoronaría, porque Cristo es la piedra angular que sostiene a la humanidad. Así que cuando celebramos misa, esta misa no solo nos beneficia a nosotros que estamos acá, o a los que están acompañando redes de comunidad, que también a toda la comunidad. Toda la comunidad se beneficia con la misa, porque la misa es actualizar este sacrificio de Cristo y también su resurrección. Sin esta Pascua de Jesús, el mundo está perdido. No hay ninguna posibilidad de sostenernos sin autodestruirnos, ¿no es cierto? Y sin que el demonio vea. Lo que nos salva es estar unidos a Jesús. Por eso el alma de Jesús siempre será la iglesia. La iglesia no porque nosotros están en la iglesia, sino que porque en la iglesia está Jesucristo. Y Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y el que ve a Jesús ve al Padre, ¿no? Jesús dice así, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, ¿qué es ser iglesia? Es vivir en Jesús y dejar que Jesús viva en mí.
como dice Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿No? Y eso lo dice después de una crisis existencial que todos nosotros en algún momento de la vida pasamos, ¿no? ¿Cuál es la crisis existencial de Pablo, que la refleja en la carta a los Romanos? ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué hago el mal que no quiero? ¿Por qué hago puras tonteras en el fondo, ¿no? Y, en fin, ¿por qué soy así? No quiero ser así, no me reconozco. Pero una vez que él conoce a Jesús y se convierte y cada vez va dejando que Cristo crucificado se identifique en su vida, él llega a decir, justo en unos versículos después, es que ya no vive en mí. Pero entonces, Cristo es la piedra fundamental de nuestra vida. ¿Es o no es? Si es, entonces también nosotros somos piedras vivas de la iglesia. Hace tiempo atrás conversaba con un joven que me decía, ¿por qué me va tan mal en la vida si yo me esforcé tanto para tener una profesión y no encuentro trabajo? Y me recrimino a mí mismo, ¿y por qué es tan dura la vida, ¿no? Bueno, joven, ¿tú estás poniendo la confianza en ti mismo o en Dios? No, para mí Dios es importante, me decía. Es tan importante que es como una pata de conejo que me da suerte. Oye, ¿no será que a lo mejor Dios para ti no es tan importante? Yo, es más importante que Dios en este momento. Por lo que tú me dices, que Dios para ti es fuerte. Entonces quiere decir que todavía tú no estás fundando tu vida en Jesucristo. Yo te invito a que hoy tú le digas a Dios, Señor, sé tú el piloto de mi vida. Tú conduces este carro, este auto que es mi existencia. Y yo soy tu copilotito, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajaba en micro antes, cuando era chico, iba al colegio, casi todas las micros tenían un letrero que decía, Dios es mi copiloto. No sé, y se creían bien creyentes los choferes, porque Dios era su copiloto. Y eso es una mentira de porte de un buque. La verdad es que si somos cristianos, nuestro piloto es Dios, y nosotros un copilotín chiquitín. Que Dios sea el guía de nuestra vida. ¿Te atreves a dar el paso de que Dios se haga cargo de tu existencia? Hazte pequeño, hazte niño, y encontrarás el reino de los cielos. Toma la mano del buen pastor, déjate guiar. No trates de encontrar la solución por ti mismo, porque te vas a dar cabezazos una y otra vez contra la pared de la vida. Es así, hermano. Cristo ha de ser nuestra piedra fundamental. En Él tenemos que apoyarnos. Si no, vamos a estar flotando en la nada, en la oscuridad y en la desorientación. Pidamos a la Santísima Virgen, que es la madre de la Iglesia, la madre de todas las madres, que le traiga más vida a nuestra Iglesia y aliente a que cada uno de nosotros seamos realmente piedras vivas, que tengamos a Jesús vivo, y así también lo pueda ver el resto de la comunidad. Porque no hay nada más bonito que poder ayudar a un hermano a que conozca a Jesús. Eso sí que es importante. Esa es la principal obra que podemos hacer, la principal obra de caridad. Porque hoy en día hay muchas obras de caridad que están dando, ¿no?, en silencio, ¿no? Hay gente que hace campañas para ayudar a los que no tienen mascarilla o no tienen alimento o les falta algún remedio. Las obras de caridad material fundamentales, ¿no? ¿Para qué hablar de los que trabajan en los hospitales, cómo se sacrifican? Algunos incluso han muerto ya por contagiarse con este virus, pero siguen colaborando, ayudando a los enfermos. Pero la principal obra de caridad que podemos hacer, sin duda ninguna, es ayudar a alguien que anda perdido por la vida a que se encuentre con Jesús. Y eso lo podemos hacer todo. Todo lo podemos hacer. Basta que esa fe que tenemos, sea grande, sea pequeña, la pongamos en práctica y digamos a nuestro hermano, al prójimo, a quien sea, mira, hay una salida en este túnel oscuro en que tú estás. Y esa respuesta es Jesús. Y si ayudamos a alguien, qué bien nos vamos a sentir, porque vamos a estar más vivos que nunca, porque vamos a ser como los discípulos, como los apóstoles, como María Magdalena, verdaderos mensajeros de la resurrección de Cristo.
No basta decir creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, como lo vamos a decir inmediatamente, sino que hay que decirlo con obras, hay que expresarlo con nuestra vida. Y eso significa que somos piedras vivas. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a renovar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo